El último fin de semana sobre las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que se ha presentado hace tan solo unos días. Nosotros queremos profundizar este debate y hoy hemos invitado a Efraín González, él es profesor de Economía de la Universidad Católica. Con él vamos a conversar acerca del futuro económico y social que le espera a nuestro país tras conocerse este informe de la Comisión de la Verdad. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo entiende la ciudadanía y cómo ha abordado la Comisión de la Verdad y Reconciliación el tema de la violencia para que nosotros entendamos qué pasó? Me parece que hay dos niveles. Un nivel es el nivel particular, es decir, cada uno ha tomado el informe en función de cuánto ha sido afectado. Y hay un nivel más general en el cual el informe es un mensaje. Creo que ese es el que deberíamos tomar. Por un lado estamos viendo que los militares, los partidos políticos, cada uno se ha sentido aludido por el informe y su reacción ha sido desde su particular punto de vista. La verdad, esa es una reacción natural, pero creo que tienen que comenzar a pasar al otro nivel del informe. ¿Cuál es el otro nivel del informe? El nivel del informe, la verdad es que tiene una gran conclusión, y es que el Perú es un país escindido. Y si no hubiera habido escisión, es decir, no hubiera dos Perúes, el Perú oficial y el Perú ignorado, no hubiera habido esta guerra. El Perú de los que estábamos en Lima y el Perú de los marginados, se podría decir el resto del país. Lima, las ciudades grandes, pero el Perú profundo que llamamos nosotros, el de la sierra rural, el de la selva rural, ese es un país relativamente olvidado y no está incluido ni en la economía ni en el Estado. Es decir, son zonas que con tan baja productividad que es difícil que estén en el mercado y son tan pobres que no tienen presión ni económica ni política para estar incluidos dentro del Estado. Entonces el gran mensaje del informe es que si no queremos repetir estos terribles 20 años que hemos tenido, tenemos que pensar en integrar el Perú y sobre todo en integrar física y económicamente, para que luego el Estado pueda integrarlos de una manera más natural. Entonces, este informe busca explicar qué pasó, obviamente, para que no vuelva a pasar. Sin embargo, no encontramos pautas para salir de ese hoyo, para que el Perú profundo no salga, para que salga de una vez de ese hoyo de la pobreza, de ese hoyo en el que están excluidos, porque finalmente han pasado muchos años, pero siguen estando excluidos. ¿Cuáles son las pautas que debemos seguir tras conocer el informe final? Bueno, el informe en realidad nos reenvía a dos temas económicos centrales. Uno es la política económica y otro es la descentralización. En la política económica lo que nos está diciendo el informe es que esa gente, mientras no esté incluida por el mercado, no se les compre sus productos, no se compre su fuerza de mano, su fuerza de trabajo, no se los incluya en el crédito, van a estar siempre excluidos de la economía. Y si no estamos incluidos en la economía es bien difícil que ellos puedan progresar. Y por el otro lado, la descentralización es creo una gran ocasión. Lo que nos está diciendo es que este es el momento de poner realmente mucho énfasis, mucho esfuerzo de inversión pública y privada, sobre todo en aquellas zonas que fueron muy devastadas por el terrorismo. Entonces yo diría, el gobierno tiene una buena oportunidad de comenzar, digamos, un proceso en serio de descentralización. Digamos que por Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Junín, es decir, las zonas más afectadas por el terrorismo. Ahora, muchos indican que el fondo o uno de los temas puntuales que llevó al país en la situación, que llevó la situación de terror fue la pobreza al interior del país. Es decir, Sendero con los fondos que tenía ofrecía una nueva oportunidad de vida, ofrecía oportunidades que tal vez el gobierno o el Estado, la misma ciudadanía no les ofrecía a estos ciudadanos. Ese fue un punto, ¿fue la pobreza acaso la partida para todo el terror que se dio en nuestro país? La verdad es que la pobreza es un factor, uno de los factores, pero no es el factor. En estudios que hemos hecho en la década de los 80, nosotros vimos que realmente la pobreza es un factor que moviliza. Más que la pobreza es la desigualdad. Claro, la desigualdad lleva a la pobreza, pero es la desigualdad porque la gente se compara, ¿no? Pero hay que decir tajantemente que el factor más importante ha sido un factor ideológico. Sendero ofrecía, él no daba ninguna seguridad. La gente creía. Mataba además, ¿no? Claro, ofrecía y bajo presión
ellos creían que iban a tener digamos, una mejor situación, pero eso era absolutamente ideológico, era digamos, una forma de darles una fe a la gente. Obviamente es la combinación de pobreza con ideología, en casi todos los países del mundo donde había violencia terrorista, han llevado esta combinación. Además, una ideología de la que solo conocían de Sendero Luminoso, es decir, Exacto. era tan vago el apoyo que le daba el resto de la ciudadanía a esta gente que pues simplemente confiaba en lo que más cercano estaba. Vamos a conversar tras la pausa acerca de lo contrastante que puede ser el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tanto para algunos políticos como para la misma ciudadanía. ¿Cómo vamos a entender esto? Efraín González está con nosotros, regresamos. Estamos conversando con Efraín González acerca del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Comentábamos, o quedó pendiente antes de la pausa, acerca de cómo entiende la ciudadanía el informe de la Comisión de la Verdad y cómo entienden los políticos. Hay un contraste ahí, es decir, cada uno, como usted mencionaba al iniciar esta entrevista, entiende el informe final como mejor le conviene o como menos le puede atacar o como menos le puede perjudicar. ¿Cómo es que va a haber una integración? ¿Cómo se va a realizar una integración tras el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Bueno, yo presumo que lo primero que habrá que hacer es leer las miles de páginas que tiene el informe. Espero que los políticos lo hagan, porque quizás retomando la pregunta anterior, Sendero tenía una ideología, pero no habían ideologías alternativas en los distintos lugares, no habían partidos políticos. Entonces, un mensaje importante del informe de la Comisión es que necesitamos partidos políticos en todo el Perú, porque la única forma de combatir una ideología es con otra ideología. Pero yendo más allá de este tema, el tema de cómo estamos viendo, me parece que es natural que la gente se sienta involucrada por una determinada conclusión que le atañe a la persona o a la institución. Eso tiene que procesarse. Creo que uno de los temas importantes de este informe es que tenemos que tener una catarsis nacional. Es decir, tenemos que hablarnos lo que pensamos hasta asentar todo, y de ahí creo que tenemos que emerger. Este escenario de catarsis, disculpe que lo interrumpa, este escenario que se está dando de opiniones, críticas y entredichos, ¿es un escenario de catarsis? Absolutamente, y ojalá que dure un poquito, porque entonces vamos a poder saber qué piensa cada sector, cuáles son sus puntos de vista, sus propuestas, y de ahí debe emerger, a mi modo de ver, una síntesis. Y la síntesis tenemos que repensar el Perú. A partir de este gobierno tenemos que pensar que esto no se tiene que repetir, y la verdad es que la pregunta es más vieja que la independencia del Perú. Tenemos que desarrollar todo el Perú, y ahí voy a la última parte de su pregunta. ¿Cómo hacer para desarrollar las zonas afectadas? Se ha instaurado un plan nacional de exportación y la tan mentada, conocida descentralización, de la cual solo conocemos que algunos presidentes de región se quejan porque dicen que no tienen la asesoría, el apoyo económico o el interés que inicialmente el Estado o el gobierno se había comprometido. Es decir, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué fórmula se va a desarrollar ahí? Bueno, la verdad es que ahí a mí me preocupa lo siguiente. El gobierno ha comenzado una descentralización política. Así es, una estrategia. Es una descentralización distributiva. Es decir, lo que se trata de hacer con la descentralización es distribuir los magros presupuestos que tiene el Estado. Como sabemos, la presión tributaria apenas llega al 2,5%, y lo que se ha de redistribuir entre las regiones no va a ser ni 3 o 4 puntos del PBI, lo cual es muy poco. Entonces, a mí me parece que el gobierno está perdiendo de vista el gran tema de la descentralización económica, porque con descentralización política se va a hacer algo, pero no mucho para, digamos, rehacer toda esta situación histórica. Se necesita descentralización económica. Se necesita prioridad, es decir, 3 regiones básicamente a desarrollar de aquí a un corto plazo, y ¿un planteamiento así o no? No, se necesita estrategia. O sea, hacemos la descentralización política, pero hagamos también la descentralización económica. Eso quiere decir, hagamos inversión, sobre todo en las ciudades intermedias. Yo estoy convencido, después de 20 años de investigación, que el mayor efecto sobre los ingresos campesinos, el ingreso de las ciudades o de los entornos rurales de las ciudades intermedias,
provienen de la propia ciudad. Y si se invierte en las ciudades en algo de agroindustria, o industrias en general de transformación de los recursos que se producen regionalmente, se invierte en turismo, se invierte en las ciudades, el campo se va a comenzar a reactivar. Y yo creo que esa es parte, digamos, una idea para la estrategia de descentralización económica. Sin eso, Lima siempre va a ser más de la mitad del Producto Bruto. Así es, surge un plan de desarrollo que nos equipare a todos nosotros. Exacto. Le agradecemos el haber estado aquí en De 6 a 9, era Efraín González conversando acerca de qué va a pasar después que ya se dio a conocer el informe final de la Comisión de la Verdad. Gracias por haber estado aquí. Gracias a usted. Nosotros nos vamos a una pausa.